Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 316. Nuestro devocional de hoy se titula ¿Qué es la fe? Estudié Derecho en la universidad y ejercí como abogado durante varios años. Participé en muchos juicios penales en donde el juez le decía al jurado que tenía que llegar a un veredicto, pero no podía declarar al acusado culpable a menos que estuviera satisfecho y de esta forma se sintieran seguros. Cada veredicto era un acto de fe, pues el jurado no estaba allí en el momento en el que se cometió el crimen, por lo que tenían que creer en las pruebas. La fe y estar seguros no se oponen. El escritor de Hebreos dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1. San Agustín escribió: Dios no espera que le sometamos nuestra fe sin razón, pero los mismos límites de nuestra razón hacen de la fe una necesidad. Para entender eso que estamos leyendo, vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 27 del 15 al 22. Vamos a estar leyendo en la palabra de Dios Proverbios capítulo 27, versículos de el 15 al 22. En la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua en el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abaón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Bastante interesante, ¿no? El primer punto que vamos a ver aquí es: la fe es el camino hacia la verdadera satisfacción. La fe es el camino hacia la verdadera satisfacción. No puedo conseguir satisfacción, cantaba Mick Jagger en 1965. La canción de los Rolling Stones hace eco del grito del corazón humano. Lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos, pero los ojos humanos jamás se dan por satisfechos. ¿Dónde se encuentra la satisfacción? Este pasaje contiene un tesoro de sabiduría práctica. Advierte contra ser pendenciero. Señala cómo la amistad puede mejorar nuestra efectividad. El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. La fe significa servir al Señor cuidando de nuestro Maestro. El que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. El escritor continúa diciendo: el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. O como dice la palabra de El Mensaje: el infierno tiene un apetito voraz y la lujuria nunca acaba. La verdadera satisfacción viene a través de la fe en Jesús, quien dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo podemos encontrar en Juan 10:10. El escritor hace un comentario interesante sobre lo importante que es cómo lidiamos con los elogios. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Proverbios 27:21.
Cada vez que John Wimber recibe elogios solía decir: me quedo con tus palabras de apoyo, pero la gloria no me la quedo. La persona de fe reconoce que Dios es siempre la causa principal de cualquier éxito que tenga. Él nos creó y nos da los dones y las oportunidades que surgen en nuestro camino. Vamos a orar. Señor, ayúdame a vivir una vida de fe mirándote como mi Señor y dándote toda la gloria a ti, sirviéndote cada día a ti. Amén. Vamos a estar leyendo también Hebreos 11, versículos del 1 al 16. Y dice la palabra de Dios así. La fe. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Hebreos 11 del 1 al 16. Y dice la palabra de Dios así. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer en estos capítulos. Y dice el segundo punto: la fe es confianza en Dios. La fe es confianza en Dios. El hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es la base firme de todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida. Es el manejo que damos a aquello que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, haciendo que se destacaran entre la multitud. ¿Cómo es esta fe en la práctica? La fe conduce a la comprensión. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. San Agustín señaló: la fe es el primer paso para comprender la comprensión. La comprensión es la recompensa de la fe. Por lo tanto, no busquen comprender
que puedan creer, pero crean que pueden entender. La fe agrada a Dios. Enoc agradó a Dios y como resultado fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. El escritor continúa explicando, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe nos lleva a una intimidad con Dios. Por la fe, Noé construyó un barco en medio de la tierra seca. Fue advertido de cosas que no podían verse y actuó en lo que le dijeron. Como resultado, Noé se hizo íntimo de Dios y pues salvó a su familia por esa fe. La fe significa decir sí a Dios. Por un acto de fe, Abraham dijo sí al llamado de Dios para viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía. La verdadera fe nos compromete a obediencia. Abraham dejó Ur de los Caldeos en el apogeo de su prosperidad. Oyó el llamado de Dios y obedeció y salió. No sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Su fe trajo bendiciones a la familia, a su nación, a él, a ti y a mí. Confiaba en Dios incluso cuando las pruebas apuntaban en dirección opuesta. La gran decepción de Abraham fue que su esposa no podía tener hijos para continuar la larga línea familiar. Eso lo podemos encontrar en Génesis 11. Leemos también que la familia de Abraham estaba casi muerta, en Hebreos 11:12. Abraham le creyó a Dios, Romanos 4. Es importante que puedan leer estos versículos que les estamos facilitando para que puedan entender un poco más. No era que él nunca tuviera ninguna duda. De hecho, se cansó de esperar y tuvo una aventura con su criada. Afortunadamente, Dios no nos juzga sobre las bases de nuestros errores, fracasos o líos. El Señor vio su firme actitud de fe. Romanos 4, del 3 al 18. La fe va más allá de esta vida. Abraham adoptó una visión a largo plazo. Vivimos en una cultura instantánea. Todo es satisfacción instantánea. Abraham estaba en esto a largo plazo. Era como un extranjero. Vivía en tiendas de campaña. Sin embargo, él sabía a dónde lo había llamado Dios. No miró hacia atrás, contemplando aquello que había dejado al dar su paso de fe. Más bien esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. La fe de Abel también tuvo un impacto duradero. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. El escritor concluye: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó esta ciudad. Vamos a orar. Señor, quiero complacerte hoy en todo y quiero que mi corazón te busque sinceramente. Quiero agradarte y tener una fe donde mi confianza sea plena en ti y en las promesas que tú has declarado para mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también Ezequiel capítulo 22 y Ezequiel capítulo 23 para entender un poco más lo que estamos hablando. Acuérdense que estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Haz conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa.
derramando sangre para destruir las almas y para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver del camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a leer también Ezequiel 23. Y dice la palabra de Dios así: las dos hermanas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a los hijos e hijas. Dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Ahoilaba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y se derramaron sobre ellas sus fornicaciones, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos destruyeron su desnudez, tomaron sus hijos y a sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a los hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos con sus lomos, con talabares y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo fluido como fluido de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo te suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa y todos los de Asiria, con ellos jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes nobles, y varones de renombre que montan a caballo todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos, pavases y
yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondrán mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y el ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad de ti, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí, me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado a sus ídolos sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por los hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y te pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella la voz de la compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ellas con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a una mujer ramera. Así vinieron a Olía y a Oliaba, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y se escarnecerán todas las mujeres, y no hará según vuestras de perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Tremendo. La verdad, muy duro este pasaje. Bueno, vamos a leer el tercer punto que nos quiere enseñar el Señor, según lo que acabamos de leer aquí en este pasaje de Ezequiel. Estos dos capítulos de Ezequiel. Y el tercer punto es: la fe significa permanecer fiel. La fe significa permanecer fiel.
¿Qué vas a hacer si vives en una sociedad que le da la espalda a Dios? ¿Cómo permaneces fiel a Dios cuando todos a tu alrededor son infieles? ¿Te rindes y te unes a ellos? ¿Los juzgas y los condenas? ¿O hay otro camino para el pueblo de Dios? La palabra del Señor volvió a Ezequiel. La preocupación de Dios era típica y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Ezequiel describe el pecado de Jerusalén y Samaria como el de dos prostitutas que se prostituyeron mucho más, se enamoraron perdidamente. La naturaleza del pecado y la adicción conllevan que, puesto que no satisfacen su práctica, se vuelve más y más extrema. La gente debía amar a Dios y serle fiel. En lugar de eso, codiciaron las cosas malas. Es sorprendente ver un lenguaje tan chocante y explícito en la Biblia, pero Dios usa aquellas imágenes repugnantes para ayudar al pueblo a comprender la realidad completa de su pecado y lo mucho que duele verlo. La raíz del problema es su infidelidad al Señor. Por eso, así dice el Señor Omnipotente: por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. Olvidar a Dios es lo opuesto a la fe y conduce a las consecuencias terribles descritas en este pasaje. Pero Ezequiel permaneció fiel a Dios y continuó proclamando el mensaje de Dios. Lo que Dios estaba buscando era alguien que intercediera por ellos y que se pusiera en la brecha delante de mí, o sea, de Dios, intercediendo por la tierra. Este es el camino de la fidelidad para el pueblo de Dios. Estoy muy agradecido por las muchas personas que a través de los años me han dicho que oran regularmente por nosotros. También tenemos una sala de oración 24/7 en nuestra iglesia y estoy muy contento con la forma en que ha impulsado a la gente a orar, a interceder. La oración realmente marca la diferencia. La intercesión es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Haz de la oración y la intercesión una prioridad en tu vida. El anhelo sexual, siendo en su raíz un anhelo de intimidad, solo puede ser satisfecho a través de nuestra relación con Dios. El pasaje de Ezequiel es extraordinariamente contemporáneo para el gran número de personas que hoy en día que tienen algún tipo de adicción sexual. La oración creyendo que Dios recompensa a los que buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. Es una parte importante de la respuesta. Mantén tus ojos fijos en Jesús, confía en Él, permanece en Él, sírvele con todo tu corazón. Vive una vida de fe, mantente fiel a Él y ora fielmente por los demás. Este es el camino de la verdadera satisfacción. La fe agrada a Dios. Señor, aumenta por favor mi fe. Es nuestra oración hoy. Bueno, la pastora Pipa añade, Proverbios 27:15, gotera constante es una mujer constante en un día lluvioso, es la mujer que siempre pelea. Este tema parece mencionarse muchísimo. El versículo es solo un recordatorio, solo por si somos tentadas. Bueno, hemos terminado nuestro devocional. Acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.